y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más tú y yo quiero más de ti. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente estamos aquí delante de la presencia del Todopoderoso para llevar a cabo Lucas en el capítulo 9, versos 37, amén. Del verso 37 al 43 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacudo con violencia y le toma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta enseñanza que el día de hoy nos permite hacer para llevar la palabra a todo lugar, ¿verdad? En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, vemos que en este pasaje, ¿verdad? Jesús y sus discípulos, que era Pedro, Jacobo y Juan, descendieron de ahí del monte donde habían ido pues, a orar y habían visto la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Y habían visto a Jesús platicando con Moisés y con Elías. Y entonces, cuando la gente los reconoce, cuando bajan del monte, ¿verdad? Se arremolinan junto a ellos, ¿verdad? Y entonces, dentro de esa muchedumbre, ¿verdad? Sale un señor, una persona clamando a Jesús, diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, ¿no? ¿Y qué tenía este varón? Pues estaba endemoniado, ¿no? Tenía un espíritu endemoniado, ¿no? Tenía un espíritu inmundo, que de repente daba voces, dice la palabra, y le sacudía, le hacía sacar espuma. Entonces, como Jesús estaba en el monte, junto con Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Los demás discípulos pues estaban por esos lugares, ¿verdad? Y ese varón les pidió a sus discípulos de Jesús para que fueran y sanaran a su hijo. Sin embargo, esta persona le dice: rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron, ¿sí? Entonces, pues ¿qué pasó ahí? Pues que probablemente los discípulos pues tenían poca fe, ¿verdad? O no ejercían la autoridad que Jesús les dado anteriormente, ¿no? Para sanar enfermedades, reprender a demonios, o tenían miedo, pues, o no sabían cómo hacerlo, ¿no? Porque se veía en ese hombre que echaba espuma, que de repente temblaba y se caía, ¿verdad? Yo creo que pensaban: bueno, ahora ¿qué está pasando? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a sanar? Y entonces ahí, ya entraba la duda en ellos, ¿verdad? Y entonces, pues no ejercían la autoridad que Jesús le había dado. Esa es la palabra que Jesús les dijo. Amén, gloria a Dios. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os de soportar? ¿Sí? ¿Hasta cuándo debería estar Jesús con nosotros? Dice la palabra de Dios. Entonces, se lo dijo a sus discípulos, hermanos, pero también nos lo dice a nosotros en esta actualidad, en esta modernidad. También a nosotros nos dice: ¿hasta cuándo va a estar Él con nosotros? Si nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, y Él nos da la potestad. Entonces, que no desfallezca nuestra fe, hermanos. Entonces, fíjense que todas las personas somos atacadas, somos atacadas de diferentes formas, ¿sí? Los inconversos,
¿verdad? Son atacados, pero creen siempre. Los que no están convertidos al Evangelio piensan que todo es normal, ¿no? Una enfermedad, un cáncer, un accidente, una pobreza, miseria, no tienen trabajo, etcétera. Piensan que eso es normal, ¿sí? Porque para ellos no se les ha predicado el Evangelio de Dios, que hay alguien que los puede resucitar, que es Jesucristo, que los puede resucitar, que es Jesucristo, que les puede dar vida, etcétera, ¿verdad? Pero como no lo saben, hermanos, pues creen ellos que todo eso que les pasa en su vida es normal. Mentira del diablo, ¿no? Y también los cristianos somos atacados. También creen que es normal, creemos que es normal lo que a veces los que pasa en nuestra vida, ¿no? Y que teniendo a Jesús en nuestras vidas no pasa nada, ¿sí? Efectivamente, hermanos, fíjense que cuando Jesús entra en nuestra vida, Jesús nos limpia, nos sana, ¿sí? Porque confesamos pecados, por aceptar, pues, su grande misericordia en nosotros, y somos transformados, hermanos. Pero quiero decirles que el enemigo, que una vez que nosotros ya confesamos pecados y aceptamos a Jesucristo, eso no termina ahí nada más, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenemos que alimentarnos en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que estar en ayuno, en oración, hermanos. ¿Por qué? Porque el cristiano, así como el inconverso, es atacado. Nada más que el inconverso no sabe, cree que todo eso es normal. Sin embargo, los cristianos, ¿verdad? Cuando hay un discernimiento, el Espíritu Santo de Dios nos empieza a dar palabra, nos dirige, nos guía, ¿verdad? Entonces hay cosas que está pasando en nuestra vida que no son normales, hermanos, ¿sí? Que no debemos de dudar en el momento que está sucediendo algo sucedió ahí, pero no sucedió porque haya sido nada más porque sí, hermanos. Se pueden dar dos cosas. Sucede porque nosotros abrimos las puertas, o sea, pequeño que sea, por ahí se abre una rendija, una puerta, ¿sí? Y otro es porque por lo que nos mandan los enemigos, ¿no? Los hechiceros, los brujos, ¿sí? O las personas que te tienen envidia, no saben cómo enfrentarte y pues hacen cosas malas para atacarte, ¿no? Entonces, sí, aun cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, sí pasan esas cosas, hermanos, porque el enemigo todos los días está haciendo algo para que nosotros tropecemos. Está haciendo algo para que nosotros caigamos. Está haciendo algo para que nuestra fe disminuya. Está haciendo algo para que nosotros nos apartemos del Evangelio. Está haciendo algo para que nosotros no hagamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso Dios no lo hace, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Pues lo hace Satanás, el diablo, que es el enemigo, pues, número uno de los cristianos. Amén, y de Dios. Pero nosotros tenemos victorias en Cristo Jesús. Amén, ¿cuánto lo creen? Entonces, sí pasa, hermanos. El enemigo o enemigo atacan. ¿Y cómo atacan los enemigos? A través de brujerías, a través de hechicerías, a través de comidas o bebidas que a veces te llevan, ¿no? Y tú no sabes. O sea, hay veces que te llevan de comer los vecinos o alguna otra persona que tal vez es tu vecino, pero nunca, nada más de hola y adiós, pero de repente te lleva una comida, una bebida, ¿no? Y pues mire, le traigo esto. Y pues no tienes malicia, pues. Sin embargo, ahí en ese tipo de comidas y bebidas, por ahí entran también las cosas, ¿no? También, ¿por qué? Por maldiciones habladas, hermanos. ¿Sí? Habladas y oradas, ¿no? Por todas las maldiciones que declaran con su boca, con su lengua, dice la palabra de Dios, que lo que tú declaras con tu boca, con tu lengua, es para maldecir o para bendecir. Y nosotros tenemos que declarar todo lo que declaramos, sea para bendición. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, entre el inconverso y cristiano tenemos victorias los cristianos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Los inconversos pues van a buscar la forma de sanar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Pues van y buscan a los brujos, a los hechiceros, que les den salmeadas, que les pasen un huevo, que les pasen hojas, ahí hierbas, aguas, etc. Eso ya lo sabe Dios, ya lo confesamos. Amén. Lo tenemos que confesar para que nos perdone, para que seamos limpios, hermano. Y si no lo has hecho, pues hazlo. Yo te invito a que lo hagas, ¿sí? Entonces, ya recibimos el perdón de Jesús, sí. Pero ¿qué tantas cosas hiciste en el pasado y no lo has renunciado a eso? Entonces, hay bendiciones que ya tienes en tus manos, pero que no llegan porque no has renunciado a esos pecados pasados, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, te invito a que lo hagas, ¿sí? Por eso a veces no se manifiesta nada en nuestra vida, aun cuando seamos cristianos, ¿no?
¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos los cristianos las victorias en Cristo Jesús. Amén, alabado es el nombre de Dios. Pero hermanos, para que tengamos esas victorias, tenemos que pagar un precio, un tiempo, dedicación, esfuerzo en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo de Dios, con toda fe, con toda oración, ayuno y perseverancia. Fe, con toda oración, ayuno y perseverancia, dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Pues debemos de apartar un tiempo de oración. Un tiempo de oración de 5 minutos, 10 minutos. Hay unos hermanos he escuchado que dicen, no, pues que yo no puedo orar, es que la oración que yo hago es muy cortita, yo veo que oran 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Hermanos, no es la cantidad de tiempo, bueno, sí es importante, pero si tu oración es de todo el corazón, de lo más profundo, sincero, con arrepentimiento, en el pensamiento, Dios te va a edificar. Amén, gloria a Dios. Pueden ser 5 minutos, 10 minutos, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que ser agradables a Dios, no agradables a los hombres, no porque el otro ora 4 horas, 8 horas, también nosotros nos vamos a poner a orar ese tiempo. Todo es un proceso, hermano. Cuando tú empiezas a orar ya más de 3 horas, 4 horas, es un proceso porque el Espíritu Santo de Dios te está procesando. El Espíritu Santo de Dios te está procesando y Dios quiere que te pongas en ese tiempo a orar cuando Él te está diciendo, te está hablando, ¿verdad? A través de sueños, a través de revelación por palabra, a través de imágenes, ¿verdad? Cuando ya empiezas a tener discernimiento, entendimiento por el Espíritu, ¿verdad? Entendimiento por el Espíritu, ¿verdad? Entonces tienes que poner en ese momento, hacer lo que el Espíritu Santo te está dando, porque tenemos que obedecer en ese momento, hermanos. No es porque, a ver si queremos, ¿no? No, es que tenemos que obedecer, porque toda la obediencia trae bendiciones para los cristianos. Amén, gloria a Dios. Jesucristo obedeció, no quería ir a la cruz del Calvario, pero tuvo que hacerlo por obediencia. Siendo Dios, se despojó de su reino, de su gloria, dice, y vino a la tierra. Amén, gloria a Dios, y obedeció a su Padre. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que dedicar también un tiempo de ayuno. Yo comentaba en pasajes anteriores que el ayuno es importante también, ¿sí? Un tiempo de ayuno, el ayuno tiene una importancia en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? También la alabanza es importante. ¿Por qué? Porque así vamos a poder resistir al enemigo, ejerciendo la autoridad y la potestad que nos ha dado Jesús. Amén. Oración, ayuno, alabanza, ¿verdad? ¿Sí? Resistimos al enemigo, pero sobre todo ejercer la autoridad y la potestad que Jesús nos ha dado. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo nos los ha dado? Aquí en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1 al 2, dice la palabra de Dios, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? En ese momento Jesús les dio esa autoridad y esa potestad para libertar a los cautivos, sanar enfermos, ¿verdad? De Dios, amén, gloria a Dios. Y es lo mismo que pasó con nosotros, nos predicaron el reino de Dios, nos acercamos al Evangelio, y ya después en el tiempo conocimos que hay una autoridad, como cristianos, hijos de Dios, tenemos una autoridad, porque nosotros no somos de este mundo, somos del reino elegido de Dios, bendito de Dios, amén, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya. Entonces, así como Jesús reprendía demonios, sanaba enfermos, levantamos, también nos ha dado esa autoridad, y más, dice la palabra de Dios, y más milagros que Jesús van a hacer. ¿Pero en qué momento? Cuando nosotros nos sometamos a la palabra de Dios en obediencia. El capítulo 10, verso 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuánto lo creen? Sobre todas las fuerzas del enemigo, toda fuerza del enemigo, no dice nada más un cuarto de fuerza del enemigo, no, toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, porque nuestras victorias están en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermanos, entonces en este pasaje donde Jesús sana a un muchacho endemoniado, hermanos, habrán momentos, ¿verdad?, que la fe de nosotros flaquee, ¿verdad?, que no estemos que en ese momento, ¿verdad?, cuando vamos a orar por alguien, para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, reprender a los demonios, probablemente en ese momento nuestra fe no esté cimentada en Cristo, ¿verdad? O pensemos, ¿será que lo puede hacer?
¿Será que va a sanar esa persona? ¿Será que es sanar esa persona? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Entonces ahí entra un espíritu de duda y que no te va a permitir que tú sanes a ese enfermo, a esa persona. ¿Por qué? Porque tienes una duda, es un pecado de duda, dudaste en ese momento. Entonces, hermano, yo te invito a que reprendas a ese pecado de duda, que lo quites y lo arranques de tu cuerpo, de tu pensamiento, y lo lances para dentro de los abismos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar seguros, y estamos seguros en Cristo Jesús por la autoridad que tenemos. Somos hijos del Dios Altísimo, somos hijos de un Rey poderoso. No somos hijos de cualquier rey, somos un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Dios, amén. Pero para que esa manifestación del Espíritu Santo y del poder de Dios que nos ha dado esa autoridad, pero hay que ejercerla, ¿verdad? Necesita que nosotros hagamos sacrificios. No al Padre, sacrificio a nosotros por el Espíritu Santo de Dios en oración, entrega, alabanza, perseverancia, predicar la palabra, sanar enfermos, llevar el Evangelio a todo el mundo, a todo alrededor, amén, gloria a Dios. Hermanos, pues bueno, si estás pasando por algún momento, ¿verdad? Si tienes alguna situación, algún espíritu inmundo que te está atacando, ¿verdad? O algún pecado que tengas, ¿verdad? O algún pecado que tengas oculto, hermano, yo te invito para que confieses ese pecado, renuncies a ese pecado, pidas perdón al Dios Altísimo, para que Él restaure tu vida, restituya todas esas cosas que el enemigo te quiere quitar, pues, que está sembrando en tu corazón, en sus pensamientos, para no soltarlo, para muchas cosas. Vendemos en el nombre de Jesús. Hermanos, pues Dios quiere que seas libre, que seas bendecido, pero también quiere que nosotros nos entreguemos a su palabra, ¿verdad? Y que ejerzamos esa autoridad, así como Jesús sanó a ese endemoniado, también nosotros podemos hacerlo. Nosotros lo podemos hacer en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Raúl, de Pedro, de Pablo, no, es en el nombre de Jesús, porque la autoridad está en Él. Él nos ha dado autoridad, nos ha dado esas credenciales. Te doy esta credencial, y esta credencial me representa a mí en la tierra. Tienes esa autoridad para donde tú vayas, ¿verdad? Ejerzas esa autoridad, es una llave. Esa autoridad es una llave que nos dio, hay que ejercerla, amén. Pero hay que ejercerla bien para hacer el bien a la humanidad, ¿verdad? Y para predicar el reino de Dios, para convertir a las almas al reino de Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, hermanos, esta tarde damos gracias a Dios, Padre bendito, por lo grande que es, por sus enseñanzas maravillosas, por su palabra, Señor, que nos redarguye, ¿verdad? Por toda palabra que en este día de la palabra de Dios hayamos aprendido, ¿verdad? Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Padre, en este día. Gracias, yo te pido y te ruego por todas las personas que nos escuchan, Señor, a través de estos audios. Bendícelos, cuídalos y protégelos, Padre amado. Padre, que cada uno de ellos sean obedientes a tu palabra, Señor, que no es conforme a lo que ellos piensen en su humanidad, Señor, que van a ser escuchados por ti, Señor, sino es conforme a tu palabra, Señor, porque escrito está en tu palabra, Señor. Hay mandamientos, Señor, que tenemos que obedecer, Señor, para bendiciones, para libertar, para sanar. Obediencia, Padre, de tu palabra, Señor. Y tú nos vas a bendecir, y tú nos vas a dar, y nos vas a hacer sobreabundar, oh Padre amado. Gracias te damos, Padre. Gracias en este día, en esta hora, Padre. Estamos delante de tu presencia. En este día te pedimos perdón por todo pecado cometido, oh Santo Dios. Por todo cometido, oh Santo Dios. Por todo pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, oh Santo Espíritu de Dios. Te pedimos perdón por todo pecado de chisme, de robo, Señor. Por todo pecado de mentira, por todo pecado de lujuria, por todo pecado de altivez, de orgullo, pecado renuncio, Padre Santo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, límpiame y sáname, Señor. Por todo pecado de odio, de rencor, de melancolía, por todo pecado de quererme sentir más que otros, Señor. Por todo pecado de quererme sentir más inteligentes que otros, yo renuncio a todo eso, Señor. Perdóname, límpiame más y más, y perdona mis pecados, y borra mis rebeliones, porque escrito está en tu palabra, oh Padre amado. Santo Espíritu de Dios, derrama inteligencia, sabiduría, discernimiento, entendimiento, guianza y dirección de tu camino perfecto, de tu camino de justicia y de verdad, Señor.
Ilumínanos, Señor, ilumínanos porque tuya es la inteligencia, Señor, tú eres el Dios poderoso. Somos tus hijos, Señor, y te debemos obediencia porque escrito está en tu palabra, Señor, para bendiciones, Señor. Para bendiciones en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros negocios, para todo lo que emprendamos, tú nos vas a bendecir, Señor, Pero escrito está en tu palabra, debemos ser obedientes, así como Jesucristo obedeció, Señor, te obedeció. Fue obediente en todo momento, vino para servir al mundo, no para servirse, Señor. Fue crucificado ahí en la cruz del Calvario, ahí su cuerpo fue traspasado, pero estaba escrito que así iba a ser, Señor, para redención de los pecados, Señor, para redención de nosotros, a tu trono de gracia, Señor. Dice la palabra de Dios que maldito es aquel que es colgado de un madero. Jesucristo se hizo maldito en el madero porque crucificó todas las maldiciones que eran contrarias a mi vida. Y anuló el acta de los decretos que era contrario a mi vida. Ya dice la palabra de Dios, amén. Y derramó su sangre por mí, derramó su sangre por mis pecados. Me perdonó y me limpió por todo pecado que yo haya cometido, Señor. Pero es necesario que yo confiese esos pecados, dice la palabra de Dios, para que sea limpio, para que sea prosperado, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que sea prosperado, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada porque tú conoces mis pensamientos y mis entendimientos, Señor. Tú todo lo sabes, Padre amado. Por lo tanto, tengo que ser un hombre íntegro, un hombre de justicia, de verdad, y tengo que hacer las cosas bien porque tú eres un Dios que todo juzgas, mi Padre. Gracias, mi Señor, porque todo está escrito en tu palabra, Señor. Podemos leer otros libros, pero todo está escrito en tu palabra, Señor. Toda la enseñanza está en tu palabra, Señor. Todo está ahí, Señor. Tenemos que escudriñarlo, tenemos que dedicar tiempo, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que nos bendiga, Señor, que sigas derramando bendiciones, que sigas derramando tu aceite fresco bendito, Señor, que sigas derramando en los pensamientos y en los corazones de todos los que nos escuchan, Señor. Derrama inteligencia, sabiduría, discernimiento, entendimiento, guianza y dirección de tu palabra bendita y profética, Señor, y siembra esa palabra, Señor, en sus corazones, en toda su alma, en todo su ser, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, porque escrito está en tu palabra, ya no vivo yo, sino Jesucristo vive en mí. Y si Jesucristo vive en mí, tengo que hacer todo conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy por esta hermosa palabra que nos das en este día, oh Padre amado. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.